psicología del adulto mayor a los estudios. Vamos a empezar con la revisión de los estudios en América Latina. En el programa estaba puesto Europa, pero vamos a empezar con América Latina, que es algo más nuestro y con lo que estamos tal vez un poco más familiarizados. Y el día martes vamos a hacer Europa para finalizar el día jueves con la presentación de los estudios en el Asia. Y finalmente tenemos lo que son una proyección que les decía de una película que nos va a cerrar mucho el tema en cuanto a lo que es el adulto mayor y todo el tema de las enfermedades que padecen. En lugar de hacer una presentación teórica sobre las enfermedades frecuentes de los adultos mayores, lo que vamos a hacer el día jueves es ver una película que nos muestra precisamente qué enfermedades son las más frecuentes en ellos, pero además cómo ellos manejan esta situación, cómo ellos se sienten, y creo que va a ser muy provechoso. Sin embargo, voy a preparar de todas formas una pequeña síntesis de las enfermedades frecuentes para que esté subida a la plataforma y que ustedes puedan tener un resumen que les permita ver inclusive la película de mejor manera. ¿Ya? Bien, entonces, empezando ya con lo que son estos estudios, quiero empezar mostrándoles una gráfica que nos puede mostrar lo que es la situación de las personas adultas mayores en todo lo que llamamos Latinoamérica. Como ustedes pueden ver, hay indicadores precisos sobre cómo nos podríamos dividir. Esta es una división obviamente geográfica, es una división política que organiza a América Latina en tres grandes grupos, que sería por un lado lo que se considera el Cono Sur y que involucra a Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile. Estos son los países llamados el Cono Sur. En el caso nuestro, Bolivia, Perú y Ecuador, Colombia y Ecuador, somos considerados los países andinos. Aunque pertenecemos a América del Sur, somos sudamericanos, pero en términos políticos nos consideran países andinos, ¿no? Los cuatro países son Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Luego tenemos en Latinoamérica el bloque que está ahí puesto en amarillo, que sería América Central o Centroamérica, que va a involucrar desde México, Guatemala, Panamá, como los países más típicamente centroamericanos, Honduras, Nicaragua, y se hace una división de lo que sería la América Latina del Caribe. Y en esta América Latina del Caribe vamos a considerar en primer lugar a Cuba, a Puerto Rico, a República Dominicana. Está también compartiendo en República Dominicana la isla Haití, y que constituyen un bloque de países cuyo nombre de Caribe tiene que ver con el tipo de cultura que ellos comparten. Son todos países con límites marítimos que permiten también el desarrollo de, al estar en una situación geográfica rodeada por lo general de mar, constituye un conjunto de países que comparten ciertos principios culturales. Entonces, en estos bloques, que ustedes van a poder ver con más nitidez en la presentación en sus computadores, también se ha mostrado lo que sería América del Norte, que no entra como parte de Latinoamérica, porque no es parte de Latinoamérica, pero sí es parte de América, ¿cierto? Y entonces sería todo lo que llamamos Norteamérica, los famosos Estados Unidos, porque no solamente está constituido por un país, sino también por otros países que se suman a este denominativo de América del Norte, ¿no? Los norteamericanos. Bien, ¿qué datos importantes tenemos en torno a lo que son la situación de los adultos mayores en el continente latinoamericano? Vamos a ver en un momentito más la siguiente diapositiva, pero
quiero todavía que se queden en esta, donde se muestran los índices de desarrollo, así también como la cantidad de personas adultas mayores expresadas en números. En todas las regiones estamos hablando de una cantidad de personas adultas mayores considerables. Tenemos en el Cono Sur más o menos 270 millones de personas adultas mayores. En lo que serían los países andinos tenemos casi la mitad de esa cantidad, tenemos 105 millones. En América Central, aunque América Central no tiene la proporción del Cono Sur, y ustedes lo pueden ver que la franja amarilla es mucho más pequeña en territorio que la que está de color púrpura. Son 167 millones de personas adultas mayores, por tanto es una cantidad mayor que la de los países andinos. Y en el Caribe, que son obviamente porciones geográficas mucho más chicas, tenemos alrededor de 37 millones de personas adultas mayores. Esto solamente para tener una idea. Pero además, otro dato importante es lo que es la esperanza de vida. Y en la esperanza de vida vamos a ver que tenemos desde los países andinos, que tenemos un 76.4 años de esperanza de vida, que es uno de los más bajos junto con los del Cono Sur, que la esperanza de vida es un poquito menos que en los países andinos, es de 75.4 años, es decir, que viven hasta pasaditos los 75. En el caso de América Andina estamos pasando los 76 años. En América Central tenemos 74, casi 75 años, y en el Caribe tenemos 72 años aproximadamente. En comparación con lo que es Norteamérica, donde la población llega casi a los 80 años, ¿no? Estamos hablando de un promedio. O sea, obviamente hay personas que viven mucho más que eso y hay personas que viven mucho menos. Además, no se olviden que cada una de estas regiones está involucrando por lo menos más de 2 o 3 países, ¿no? En el peor de los casos son 4. Esa es la nuestra, nosotros somos 4 países, y más o menos esa es la proporción de 4 a 5 países por región, lo que también nos enfrenta a que en cada país la situación sea distinta, pero parecida, no es exactamente igual. Sin embargo, vemos un incremento muy positivo en lo que es la esperanza de vida. Para darles un dato de referencia solamente en Bolivia, vamos a la siguiente. En nuestro país, en el censo del siglo pasado, porque cuando hablamos de 1900, así sea 99, ya es el siglo pasado, ¿verdad? Entonces, en el último censo que teníamos, no el actual es del 2012, pero había un censo anterior, más o menos del 1992, me parece que fue el censo anterior al del 2012. Todavía se registraba una esperanza de vida en Bolivia de alrededor de 58 años. Que la esperanza de vida hoy en nuestro país sea por encima de los 65 años quiere decir que hemos incrementado 10 años de supervivencia de la población adulta mayor. Y esa es por un lado, una gran noticia, pero vamos a ver a lo largo de estos días, que vamos a ver los estudios que se están haciendo en todas partes del mundo, que el hecho de que las personas tengan la oportunidad de vivir más años no siempre es un motivo de alegría cuando pensamos en las condiciones en las que viven. Si todos viviéramos en las mejores condiciones, valdría la pena vivir más años, prolongar más la vida. Pero si las condiciones de vida son complejas, si las condiciones de vida no son las mejores, alargar la supervivencia no es un motivo de tanta alegría, es un motivo, yo diría más bien, de mucha preocupación. Qué bueno que vivamos más, pero qué mal que no podamos vivir mejor, ¿cierto? Qué bueno vivir más, pero qué mal que no podamos vivir mejor. Y esta es más o menos una realidad que nos está pasando a los países latinoamericanos. Aquí tienen ustedes una relación desde lo que sería el año 1975 en una proyección
al año 2050, y la línea roja nos está marcando que a partir de ahí hacia abajo, estamos hablando de poblaciones adultas ya consideradas mayores, de la línea roja hacia arriba son poblaciones adultas, adultas jóvenes, jóvenes e infantiles. Entonces veamos en estos datos de 60 a 64, 65 a 69, 70 a 74, 75 a 79 y más de 80 años. Vamos a ver en las cifras que desde 1975 en la proyección al 2050 estamos hablando de que estas poblaciones se van a incrementar en mucho. Fíjense lo que va a pasar de 70 a 74. Teníamos en el 1975 una población de 3.807 y pensamos que para el 2050 vamos a tener 34.945. O sea, en 10 veces por lo menos se ha duplicado la cantidad de personas consideradas adultas mayores para el 2050. Por tanto, es un hecho que la esperanza de vida en toda América Latina se va a incrementar considerablemente en esos rangos de edad. Y ustedes pueden ver los otros datos de 5 a 40, de 3 a 34, de 6 a 44, de 1 a 33, fíjense la población de más de 80, de 1.788 a 33.000. De 1.000 a 33.000. Díganle, pongámosle 2.000, redondeando, de 2.000 a 33.000. Eso es un incremento enorme, ¿cierto? Muchísimo, exagerado en torno a lo que es la posibilidad de mejorar las condiciones de vida en América Latina. Veamos la siguiente diapositiva que nos muestra un poco la relación ya por países. Está marcado primero en azul, quiero que se concentren en el dato en azul. Estas son justamente la distribución de población en grupos de edad según los países, en la misma proyección de 1975 al 2050. Verán ustedes que en el primer recuadro azul tenemos datos como 6, 6.5, 11, 5, 6, 7, 5, 5, 9, 6, 4, 4, 7, 4, 5, 4, 6, 7, 5, 4, 14, que era la población uruguaya la más grande, y Venezuela con 4, frente a el 2050, y vemos ahora el segundo bloque pintado de azul, donde los datos que tenemos son 22, 22, 23, 16, 24, 23, 21, 22, 33, 21, 20, 14, 16, 17, 24, 16, 23, 10, 22, 22, 24, 21. Que si comparamos ambos cuadros azules, se ve muy claramente cuál va a ser esa distribución. Y vemos entonces que toda América Latina va a tener un incremento considerable de población adulta mayor. Durante mucho tiempo la vista de la mayoría de las ciencias, y la psicología no ha sido la excepción, ha estado puesta en realidad en la población infantil. Todo el mundo se ha preocupado por cuidar de los niños porque los niños son el futuro. Yo estoy de acuerdo, los niños son el futuro. Pero hoy en día no pueden ser solo los niños nuestra preocupación. Si consideramos que la persona es persona hasta el último día que logra respirar, porque cuando deja de respirar asumimos que murió, ¿cierto? Y hay un autor que a mí me encanta del periodo presocrático de la historia de la psicología que se llama Leucipo. Y Leucipo, mire lo que decía, ¿no? Leucipo decía que el alma es una partícula del aire. Eso decía este señor. Cuando se planteaba que la psicología era el estudio del alma, la definición de Leucipo del alma era que era una partícula del aire. Qué interesante concepción. ¿De dónde sacaba este señor? Me parece chiflado que el alma es una partícula del aire. Por lo que acabamos de decir, si la persona vive mientras respira y cuando deja de respirar muere,
Entonces el razonamiento de este científico fue: ¡ah, caramba! Si dejamos de vivir, cuando dejamos de respirar, el alma debe estar en el aire. Entonces el momento en que dejamos de hacer esto, morimos. Por tanto, nuestra alma se fue, ¿cierto? Obviamente esa teoría ha sido rebatida, solo se las cuento como una anécdota histórica. Cuidado, pongan en un examen, en una prueba, la psicología es el estudio del alma, que es una partícula del aire. Me los van a botar a no sé dónde, a Pumapum, me los van a mandar. Entonces, solamente para que vayamos entendiendo cómo el pensamiento en torno a lo que era el estudio de la psicología ha ido cambiando a lo largo, obviamente, no de cientos de años, sino de miles de años. Entonces, en estos datos que ustedes ven y que son contundentes en torno al incremento de población adulta mayor, tal vez Venezuela es uno de los que más llama la atención, porque va a subir de un 4 a un 21. 4 a un 21, inicialmente era uno de los más bajos. Me parece que definitivamente es más bajo en el año 1975 en cuanto a población mayor de 65 años. Y miren la proyección de 21 para el año 2050. Pero además hemos marcado en rojo lo que corresponde a Bolivia y hemos redondeado los dos datos en los que podemos también comenzar a pensar mucho nosotros, ¿no? En el 75 teníamos 5.5 y para el año 2050 vamos a tener 16.4, que supone casi triplicar la población. Esta estadística va a ser aún más dura y más difícil cuando enfrentemos una de las patologías más frecuentes en las personas adultas mayores. Y esa enfermedad, una de las más frecuentes y que tiene que ver con nosotros, los profesionales del área de comportamiento, es el trastorno neurocognitivo, según el DSM-5, denominado enfermedad de Alzheimer. Y en los que todavía siguen con el DSM-4, la demencia tipo Alzheimer. En ese caso, la estadística es peor, chicos, porque en esa misma proyección, para el año 2050, según la Organización Mundial de la Salud, vamos a tener un incremento del 416% de los casos de demencia juvenil. Proyección. Y solo proyección. ¿Por qué? Porque al momento no podemos decir cuántos casos de demencia, ni siquiera tipo Alzheimer, tenemos en nuestro país. Lastimosamente, tanto en los datos estadísticos de salud pública como en los datos del propio censo, este tipo de información específica no puede ser arrojada aún. Esperamos que el gobierno central esté ya trabajando en lo que es precisamente el registro de los trastornos neurocognitivos, que va a ser importante ya clasificarlos y tenerlos como una categoría que podamos decir cuántos somos. Sí podemos decir cuántos diabéticos hay, sí podemos decir cuántos infartos pulmonarios, sí podemos decir cuánta gente con SIDA, sí podemos decir cuánta gente con cáncer, porque son datos que están mucho más promovidos. Pero con trastornos neurocognitivos aún nos queda un poquito de trabajo para que los mecanismos del Estado puedan hacer este registro. Y aún así, el registro no será del todo fiable en la medida en que Bolivia enfrenta una situación de lo que es la vida urbana y la vida rural. Y las condiciones, atenciones y accesos a todo, educación, salud, bienestar, comunidad, tecnología, en áreas urbanas y en áreas rurales, sigue siendo muy dispareja. Creo que se están haciendo varios esfuerzos por mejorar esto y creo que hay que también siempre tratar de rescatar lo bueno de una gestión, aunque la gestión en general pueda resultarnos que tal vez no ha sido del todo apropiada, probablemente siempre vamos a encontrar aspectos positivos. Yo aplaudo en lo particular la iniciativa del presidente en torno a generar
por lo menos postas sanitarias en todas las poblaciones rurales. Y no solo las postas sanitarias que hoy en día todas las poblaciones rurales tienen, sino en que por lo menos un médico general, por lo menos un médico haciendo su internado, llegue a esas poblaciones, por lo menos uno. No tendremos en estas poblaciones psiquiatras, psicólogos, neuropsicólogos, pedagogos, fonoaudiólogos, no tendremos, pero por lo menos tendremos un médico general con quien tendremos que aliarnos para hacer muchísimas cosas, ¿no? Entonces esto es algo lo que tenemos que pensar. Creo que ha llegado el momento de ya no solo decir, sí, los citadinos tenemos todo, los rurales no tienen nada. O sea, el discurso como discurso creo que ya está trillado. Ahora se trata de comenzar a hacer cosas. Y muchos de ustedes, tanto en Santa Cruz como en el resto de ciudades, han salido de provincias. Y fíjense que aquí radica la importancia de que es bueno pensar en volver a casa. Es bueno pensar en volver a casa y trabajar y desarrollar y abrir algo que no había. No debemos cruzarnos de brazos esperando que algún día, no sé, el poder divino haga que hayan profesionales en todos los lugares, hayan infraestructuras en todos los lugares. Ustedes como milenios, que son, los milenios son muy atrevidos, en el buen sentido de la palabra, quisiera creer, ¿no? Son muy osados, son muy intrépidos, son arriesgados. Pues yo quisiera creer que estoy hablando tanto en la manera presencial como en el curso online con la gente que va a volver a su ciudad, que va a volver a su tierra, que va a volver a su pueblo y va a desarrollar algo. Todo es difícil al principio. Voy a ir y me voy a morir de hambre. Sí, los 6 meses primero seguro. Pero si tenemos suerte, usted tiene casa, primos, tíos, padrinos, algo en su casa. Entonces habrá que intentarlo, habrá que arriesgarse. Es muy doloroso cuando en la consulta privada, por lo menos aquí en Santa Cruz, recibimos la visita de los compatriotas de otras ciudades, como por ejemplo Beni y Pando, de otros departamentos como Beni y Pando. Y nos duele mucho cuando el relato de esas familias y de esas personas es: esto no hay en mi ciudad. No importa qué ciudad, pero no hay. Es realmente, jóvenes, señores participantes, penoso creer que en pleno 2019, no 1919, 2019, 1000 años después, 100 años, perdón, después, todavía hay comunidades que no cuentan con servicios de ese tipo. Felizmente ya todos tienen agua, ya. Pero el paso siguiente, señores, es esta generación la que la tiene que dar. Es esta generación, son ustedes los que tienen que dar ese paso. No todos necesitamos estar en la ciudad de Santa Cruz, en la ciudad de La Paz, en la ciudad de Tarija, en la ciudad de Cochabamba, en la ciudad de Sucre. Cuando hay, en la ciudad de Potosí, cuando hay regiones tan grandes y tan necesitadas de servicios como los que ustedes pueden crear, tanto para mejorar la calidad de vida de distintos grupos etarios, niños, adolescentes, adultos mayores, y que requieren de profesionales jóvenes como ustedes, que sí pueden iniciar una vida profesional en otro lado. Para una persona como yo es un poco más difícil trasladarme, porque no soy sola, tengo que pensar en mis hijos y los intereses de ellos, tengo que pensar en toda la familia, ¿cierto? Pero cuando uno es todavía independiente, solo, creo que puede arriesgarse. Entonces, tenemos que pensar al ver todo esto que vamos a mostrarles, cosas que ustedes pueden hacer de aquí en más. La intención de este programa, que es un programa de iniciación en las neurociencias, que lleva como nombre verano y que luego en julio se llamará invierno, porque nos parecía que aunque sonaba muy bonito, verano en invierno, mejor le ponemos un nombre correcto. Tiene que ser no el que usted solo obtenga un certificado, que sí lo va a obtener, sino que algo de lo que usted está haciendo aquí le mueva el piso para intentar hacer algo importante. Hay gente muy valiosa que está en los distintos lugares, en las distintas ciudades,
luchando mucho por hacer cosas como las que estamos haciendo aquí. Dentro del programa online tenemos personas muy capacitadas, tenemos hasta directores de carrera que están en ese programa en distintas ciudades y que son personas que están metiéndole el hombro a todo esto. Entonces es importante considerar esto. La teoría, chicos, no sirve si no la vamos a usar, no para aprobar una cátedra, sino para aprender y utilizarla en nuestra vida profesional. Ese tal vez es el aspecto más importante. Bien, entonces veamos algunos de los estudios más reconocidos. Vamos a la siguiente. Hemos elegido algunos solamente. Perdón, esta es la presentación que estaba en el flash. ¿Sí? ¿Sí? ¿Puede bajar la siguiente? Ya, vamos una arriba. Empezamos con Colombia. En Colombia tenemos a uno de los personajes más importantes en la actualidad. Les presento al doctor Francisco Lopera. El doctor Francisco Lopera es el director del Instituto de Neurociencias de la Universidad de Medellín, en Medellín, Colombia. Si podemos preparar el video de nuestro instituto también, por favor. Y es una persona que ha dedicado su vida. Él empezó con este estudio, imagínense, él empezó con este estudio cuando él estaba haciendo su residencia en la Universidad de Medellín para obtener el grado de doctor neurólogo. O sea, él estaba haciendo sus últimos arrotes sobre neurología cuando él comienza a revisar pacientes y comienza a darse cuenta de que había una situación extraña. Reportaban olvidos personas muy jóvenes, es decir, personas entre 20 y 40 años, cuando los olvidos son típicos a partir de los 65, es decir, no son típicos, pero son mucho más sencillos de conceptualizar a esa edad, porque entendemos que la persona adulta mayor puede, hemos dicho, no tiene que tener déficit, pero sí hay un decaimiento. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? El adulto mayor no tiene déficit, pero sí tiene un decaimiento que puede ser tierra fértil para un tema de déficit posterior, ¿cierto? Entonces, cuando uno comienza a ver que esta población muy joven venía y reportaba problemas de memoria, otras problemas de memoria, otras problemas de memoria. Que llegue uno y diga problema de memoria y luego atiendo 10 y no hay nada, y luego otros 15 y nada, y luego otra vez aparece un problema de memoria, no me llamaría la atención. Pero si yo reporto problema de atención, problema de memoria, y es casi una constante que de cada 10 pacientes por lo menos 2 me reportan esto es algo que me llama la atención. Y eso es lo que pasó con el doctor Francisco Lopera. Él comenzó a mirar, a caramba, tenemos una población con olvidos, y además olvidos muy típicos de lo que empezaba recién a difundirse como la enfermedad de Alzheimer, porque aunque Alzheimer vivió en el 1900 a principios y recién en 1906 se da ese nombre a la enfermedad, casi 50 años después, recién en América Latina comenzamos a hablar de este tema. En América Latina el tema del Alzheimer era un tema de chochera. O sea, se suponía que el viejito envejecía y parte de la vejez era enloquecerse, ¿no? Que eran las palabras que utilizaban en ese entonces. Se vuelven loquitos porque en realidad se vuelven como niños, ¿cierto? Y entonces durante mucho tiempo no le hemos tirado pelota a la enfermedad de Alzheimer en América Latina, porque en realidad desconocíamos esto. Yo recuerdo que en el año 1993 se funda la Sociedad Boliviana de Psiquiatría para analizar un caso y se determina a un primer paciente, al
Mary Ligerón de Viti, una cruceña que vivió desde sus 20 años, más o menos 25 años en la ciudad de La Paz. Y la familia en ese entonces pues no supo brindarle la atención necesaria porque ni siquiera había bibliografía o literatura para leerse y poder uno ver de qué manera tenía que comportarse hacia esta persona. El diagnóstico era demencia presenil originalmente, luego Alzheimer, y ha sido un gusto conocerles, que les vaya bien y hasta ahí. ¿Bien? Entonces, este señor, que ya había leído en ese entonces algo sobre esto, comienza a investigar más y se arriesga a hacer un estudio contra todo pronóstico y en contra de toda la literatura. Toda la literatura para ese entonces, y estamos hablando de ya más de 25 años atrás, decía que el Alzheimer era una enfermedad típica del adulto mayor y en literatura aparecía a partir de los 75 años. Antes de los 75 años, cualquier problema de memoria era absurdo pensar que podría ser un Alzheimer. O sea, a una persona como ustedes, joven como ustedes, no les puede dar Alzheimer, a no ser que encuentren lo que encontró este señor. Este señor dijo: caramba, aquí tenemos poblaciones muy jóvenes con Alzheimer o algo parecido al Alzheimer. ¿Será que hay otra forma de Alzheimer? Y entonces él se agarra de un planteamiento que ya existía para la época, que decía que era posible pensar en dos tipos de Alzheimer. El Alzheimer esporádico, que sería el que nos daría cualquiera de nosotros. Todos nosotros en esta sala y detrás de las pantallas son candidatos al Alzheimer esporádico, es decir, que le puede dar a cualquiera. Eso quiere decir esporádico, le da a cualquiera. Y más que le da, diremos que lo desarrolla cualquiera, porque el Alzheimer es una enfermedad que no se contagia y que tampoco se adquiere. Nacemos con una condición, con una instalación eléctrica para prender esa luz. Algunos la prenden y otros no, aunque la instalación está hecha. Pero si yo no tengo la instalación, no me va a dar Alzheimer nunca. A ver, prenderé esto, prenderé. Mi intención es prender, que prenda. No puedo prender porque eso no tiene instalación, señores, ¿cierto? Eso pasa con, felizmente, millones de personas. No tienen la instalación, entonces no les va a dar Alzheimer nunca. No van a desarrollar, vuelvo a corregirme, el Alzheimer no da, el Alzheimer se manifiesta. Y que habría un otro tipo que sería llamado el Alzheimer familiar. En ese tipo de Alzheimer se asume una herencia genética. Es decir, que si una persona de mi familia muere con, no por, muere con Alzheimer, eso no significa que a mí me va a dar, porque si tengo suerte, el Alzheimer de mi familia es el esporádico. Entonces, que él lo haya tenido no tiene nada que ver con que yo lo tenga. Pero, si el tipo de Alzheimer que ha tenido mi familiar es el Alzheimer familiar, lastimosamente, sí hay un factor importantísimo de herencia. Y eso es lo que está estudiando el doctor Lopera hasta la actualidad. Tenemos la entrevista. Vamos a poner una entrevista del doctor Lopera, que me parece que son 4 o 5 minutitos. 3 minutos, perfecto, para ver lo que él nos dice sobre este estudio y ustedes conozcan un poquito más. El Grupo de Neurociencias de Antioquia sigue avanzando en el estudio clínico que busca prevenir el Alzheimer precoz. Una de las últimas novedades es el cambio de aplicación del medicamento de manera subcutánea a intravenosa, lo que permitiría aumentar la dosis y la eficacia sin aumentar los riesgos. Hemos cerrado el estudio en febrero del 2017 con 252 participantes. No logramos conseguir los 300 voluntarios.
que reunieran todos los requisitos, pero se cerró con 252 y lo que se va a hacer ahora es que vamos a prolongar el estudio hasta el año 2022 y vamos a proponer un cambio de aplicación subcutánea a intravenosa para aumentar la probabilidad de eficacia del medicamento y prolongar pues, el estudio hasta el año 2022, aumentando el poder estadístico de la muestra. Para verificar los últimos avances, el Grupo de Neurociencias recibió la visita de directivos del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos y de la delegación del Senado de ese mismo país. Hay un aspecto muy importante que es el estudio natural de la enfermedad de Alzheimer. Los estudios que se están haciendo aquí en Colombia no es solo sobre tratamiento, pero sino también cuál es la historia natural de la enfermedad. Entonces hemos aprendido muchísimo cómo se desarrolla la enfermedad, cuáles son los biomarcadores que aparecen en la enfermedad y a qué etapa, y eso nos está ayudando a diseñar mejor los tratamientos para la enfermedad, cómo diagnosticarla. This project in Colombia is extremely important and very emotionally touching to all of us. The study involves very dedicated people who, and families, have Alzheimer's disease at a tragically early stage of life, and who have come together to work with the people at the university to attempt to find ways in which to prevent disease and its progression. In the meantime, we and our Colombian colleagues have been studying family members to detect and track the earliest brain changes that occur many years before the onset of memory and thinking problems. And this work is recognized by researchers around the world for its importance in addressing this problem of Alzheimer's disease in the most fundamental way. Esta visita también fue importante, pues el Grupo de Neurociencias busca la aprobación de fondos para 3 nuevos proyectos de investigación. Tenemos 3 proyectos en evaluación por el Instituto Nacional de Salud. Uno para estudiar los cerebros que hay almacenados en el banco de cerebros del Grupo de Neurociencias, con más de 100 cerebros de personas fallecidas con Alzheimer genético. Otro sobre poblaciones con CADASIL, que queremos estudiar esa población que tiene también una forma hereditaria de enfermedad demencial vascular, y otra para un seguimiento de personas jóvenes de las poblaciones con Alzheimer, hacerles un seguimiento longitudinal. En 3 años se empezarán a conocer los resultados de este estudio liderado por el Grupo de Neurociencias y que de funcionar tendría un gran impacto en el tratamiento y prevención del Alzheimer en el mundo. Se constituye en una de las más importantes esperanzas en torno a poder encontrar una cura a esta enfermedad. Como ustedes saben, en la actualidad el Alzheimer es una enfermedad incurable y la esperanza de encontrar una cura está puesta en esta población adulta, joven, que tiene la enfermedad de Alzheimer de tipo familiar. Es decir, estamos hablando de personas que van a desarrollar la enfermedad de Alzheimer alrededor de los 20 años y van a terminar su vida, como es el pronóstico general de una persona con Alzheimer, de entre 8 a 15 años más, con el deterioro de una persona típica de Alzheimer llegando a los 40 años. Entenderán que afrontar una situación como esa, pero además saber que uno tiene esta enfermedad supone también saber que los hijos de uno lo van a tener, ¿cierto? Y que uno la heredó de los padres. Lo fantástico de este estudio es que el doctor Opera logra plantear lo que hoy se conoce como la identificación del gen paisa. Paisa es la forma en que se dice a las personas de esa región, es como decir aquí Cambas, el gen Camba o el gen Oya. El paisa significa eso, son las personas que habitan en esa región. ¿Qué fue lo fantástico de este estudio? Solo el 5% de los casos de Alzheimer del mundo pertenecen a la categoría de Alzheimer familiar, solo el 5%. Es decir, que el 95% de los casos es esporádico. Podríamos desarrollarlo, podríamos manifestarlo al llegar a los 75 años, cualquiera de los que estamos aquí. Pero el familiar, el que es por herencia, solo representa el 5%. De ese 5%,
alrededor del 80% está localizado en Antioquía, en la región del Doctor Lopera. Por eso al GES se le ha llamado país. Interesante la conversación que hemos tenido con él en el último congreso en Guatemala. Él fue expositor en Alzheimer Iberoamérica, y uno de los datos más interesantes es que él ha logrado hacer una pesquisa de cuál es el origen de estos casos, y lo que él ha descubierto es que es una sola familia, es una pareja la que dio origen a toda esta enfermedad en esta región, en Antioquía. Y han logrado identificar a gran parte de ese tronco familiar a través de registros que habían en la ciudad y en toda la región, en las parroquias, y han logrado hacer el seguimiento hasta llegar al 1700. O sea, escuchar lo que es este proyecto es, chicos, es impresionante. O sea, es apasionante ver de qué manera ellos han ido encontrando la puntita de un hilo y han ido jalando con todo cuidado, como cuando el hilo está enredado y dan ganas de romperlo, ¿eh? Pero un bollo hay de hilo todavía ahí. Ellos han dado la tarea de jalar de a poquito hasta lograr una pesquisa. Por eso es uno de los estudios más importantes, y el doctor Lopera es uno de los latinoamericanos más reconocidos en todo el panorama internacional, ¿no? Esperamos en un futuro proyecto de doctorado que tenemos pensado desarrollar este año aquí en la Gabriel René Moreno, poder tenerlo a él como profesor invitado de ese programa, ¿no? Y si eso fuera así, sin duda vamos a tratar de que él pueda hacer una comunicación no solo con los participantes de ese proyecto, de ese programa, sino también con toda la comunidad universitaria. Bien, es importante también este señor, porque en realidad vamos a poner solo el primer minuto, el minuto antes de que ya hablo yo, solo cuando se cuenta la historia, ese pedacito lo ponemos. Es muy importante para nosotros porque tiene que ver con nuestra historia. ¿Estamos? En el instituto, ¿verdad? No. ¿Ese no es el instituto? No es el instituto de neurociencias. ¿No lo tiene? ¿Sí lo tiene? Bien. Para comentarles, en 2015 nosotros fuimos con una delegación como la que vamos a ir este año, que toca a la ciudad de Lima. Este año, en el mes de octubre, se desarrolla en Lima, Perú, el Congreso Latinoamericano de Neuropsicología, y el año 2015 ese congreso se realizó en Medellín, Colombia. Entonces fue una delegación de 20 bolivianos, entre estudiantes de distintas universidades, y de ahí fue que en la visita al Instituto de Neurociencias de Antioquía surge la idea al retorno de formar hoy lo que es el Instituto de Neurociencias Cognitivas aquí en la Gabriel René Moreno, ¿no? Bueno, si no lo tenemos, no importa. Vamos al siguiente. El otro estudio que quiero mostrarles es también un estudio muy importante. Vamos a la primera, que es el estudio Maracaibo del envejecimiento. La diapositiva 1, por favor. Esa. Este estudio Maracaibo del envejecimiento es un estudio también único en su tipo en América Latina. Es un estudio longitudinal que se ha realizado en la ciudad de Maracaibo, en Venezuela, con un trabajo en coordinación con la Universidad de Columbia de Estados Unidos, y ha tenido como investigador principal a la doctora Gladys Maestre. La doctora Gladys Maestre es actualmente
profesional importante dentro de la plana del desarrollo del Departamento de Biogenética en la Universidad de Texas, en Estados Unidos. Ha trabajado muchísimos años en Columbia University y estamos ya a 21 años de lo que ha sido la realización de este primer estudio. Este estudio ha consistido en que se ha tomado una muestra genética a más de 2.000 personas. Esta muestra genética ha sido analizada y ha sido inclusive conservada y se está haciendo un seguimiento de 21 años a estas personas para ver si en ese tiempo han ido presentando deterioro y si la muestra genética que nos daba biomarcadores de que esta persona podría desarrollar una demencia ha sido así a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces es un estudio inédito en su tipo, realmente muy original en su época. Conseguir la muestra genética de 2.000 personas y lograr analizar esa muestra genética es maravilloso. Hoy todavía continúa el trabajo, o sea, es un trabajo que lastimosamente ha quedado un poco detenido porque los costos de investigación son muy altos, pero que nos han arrojado un primer resultado de una población a la que se ha podido seguir a lo largo ya de 20 años. Obviamente de esa muestra original de 2.000 personas, a la fecha quedan alrededor de 700, pero siguen siendo 700 personas que podemos seguir midiendo en el tiempo para lograr obtener datos importantes sobre precisamente el deterioro cognitivo, la muerte neuronal y todos los aspectos ligados al envejecimiento, ¿no? Su inicio fue en 1997. La doctora maestra además es una gran amiga nuestra. Ella estuvo el 21 de septiembre del año pasado aquí y con ella desarrollamos ella fue parte de lo que llamamos la jornada del Alzheimer y fue muy enriquecedor su visita y el compromiso de ella además de seguir operando en programas y proyectos de investigación con nuestro país. Así que es una persona de la que vamos a escuchar hablar a futuro seguro. Vamos a la tercera. En el tercer caso les quiero presentar a la doctora Mariela Guerra. La doctora Mariela Guerra es psiquiatra peruana. Ella es una de las fundadoras de Alzheimer Perú, de la Asociación Peruana de Alzheimer y otras demencias. Ella es una mujer muy reconocida a nivel de Latinoamérica porque además ha logrado introducir a Perú dentro de un estudio que se llama 1066 y que es el estudio más grande de la enfermedad de Alzheimer en el mundo. Supone la inclusión de varios países, varias ciudades, en la administración de un mismo protocolo que intenta desde lo demográfico hasta lo clínico evaluar a personas adultas mayores en todas partes del mundo. Este trabajo ha significado para la doctora Guerra la inclusión, como les decía, de Perú en las listas de países con un alto desarrollo investigativo. Este año, en la visita a Perú que vamos a hacer para la asistencia al Congreso, información que les vamos a pasar también la próxima semana, tenemos programada una visita al Instituto de la Memoria que dirige la doctora Guerra en la ciudad de Lima, además de que la delegación que viaja a Perú y a quienes ustedes están muy gentilmente apoyando con sus aportes que han hecho este verano, va a trabajar un mes entero con la doctora Guerra precisamente en el entrenamiento en lo que sería el protocolo de administración del programa 1066, con la intención de que a futuro, así como Perú, Bolivia también pueda sumarse a un movimiento de investigación tan grande y de que vamos a necesitar obviamente gente muy capacitada para llevar adelante esto, ¿no? Ella estuvo con nosotros también junto con la doctora maestra el año pasado en el evento que se llamó Desafiando los Olvidos. Esta polera que tiene Verónica es la que en ese momento se hizo, ¿no? Y es los colores del Alzheimer, que es el púrpura. Entonces fue una actividad de 3 días porque hubo la jornada primero, luego enganchamos a lo que fue un seminario, ¿no? Y fue muy interesante porque hubo un curso dado por
propia doctora Maestre sobre precisamente el manejo de las demencias. Vamos a la siguiente. El cuarto estudio que les voy a presentar es el de Argentina. Tenemos como expositor al doctor Ricardo Allegri. El doctor Ricardo Allegri también es médico neurólogo. Él es uno de los científicos considerados una autoridad dentro del ámbito de las enfermedades neurodegenerativas o trastornos neurocognitivos en América Latina y el mundo. Él está desarrollando un estudio que se llama CEIBO y es un estudio epidemiológico que se está haciendo justamente sobre la población que presentaría demencia y deterioro cognitivo en la Argentina. Este estudio tendría varias fases: una fase de relevamiento del deterioro cognitivo en las personas adultas mayores, muy parecido de alguna manera a lo que nosotros estamos haciendo a través de una iniciativa que se llama Rastrillaje de Demencias y que ha iniciado el trabajo con la gobernación a principios del año pasado y que va a entrar a su tercera fase en este mes de marzo. Luego se pasa a un diagnóstico neuropsicológico, luego un diagnóstico clínico y finalmente un seguimiento evolutivo que nos va a permitir hacer un estudio longitudinal también de esta población en la Argentina. Tenemos una entrevista de él, quisiera que pongamos la reserva cognitiva específicamente para que ustedes lo escuchen, explicar un poquito este tema. Hemos hablado ya con ustedes de la reserva cognitiva y de lo importante que va a ser este tema futuro en el tratamiento de estos trastornos. ¿Ya lo tenemos? El doctor Allegri ha venido a Bolivia en reiteradas veces. Lastimosamente nunca a la ciudad de Santa Cruz, afortunadamente sí a la ciudad de La Paz. Él trabaja muy de cerca con el equipo de neurólogos que trabajan en el Hospital de Clínicas de la ciudad de La Paz y que está muy vinculado con la Sociedad Boliviana de Neurología. Podemos considerarlo también un amigo entonces del país. Ojalá podamos tenerlo también en otras ciudades, aquí en Santa Cruz, ojalá en las demás, Cochabamba, Tarija, Sucre, Potosí, en algún momento. ¿Lo tenemos, no? Sí. Ok. ¿Qué escenario se prevé para el mal de Alzheimer de aquí en más? Realmente es un problema, uno hoy por hoy lo que se plantea es que estamos frente a una epidemia, ¿no? Y esto tiene que ver porque el aumento de la expectativa de vida, que es bueno, se va prolongando, o sea, la vida se prolonga más, y enfermedades como la enfermedad de Alzheimer, que es una enfermedad de edad dependiente, o sea que aumenta su frecuencia en relación a la edad. Cuando la expectativa de vida aumenta claramente su prevalencia, ¿no? Todo esto lleva a que en los próximos años es una problemática que debe ser tomada a nivel sanitario, ¿no? ¿Cuáles son las tasas que se calculan para, por ejemplo, mayores de 85? Yo escuché y leí algunos números que son verdaderamente preocupantes. Sí. Se habla de que 2 de cada 100 personas de 60 años tienen la enfermedad, pero cuando llegamos por encima de los 80 años estamos en 4 cada 10 personas, o sea que casi el 50%. Casi el 50%. Y hoy hay muchísimas personas que llegan a cumplir mucho más de 85. Exacto. Bien. De todas formas, ustedes en la plataforma van a tener todos los videos. Este era en realidad el de la presentación, no el de reserva. Hay otro que habla de la reserva y otro que explica la enfermedad y finalmente otro que habla del estudio que el doctor está realizando. Lo van a tener todo. Ahora no nos da tiempo de verlo, pero lo vamos a tener para que ustedes lo puedan ver con calma en casa.
a presentar un último estudio, que es un estudio que se está realizando en la Ciudad de México. Este estudio es el estudio de los factores de riesgo para el deterioro cognitivo y funcional en adultos mayores. Se ha trabajado con un estudio transversal de 422 personas mayores de 60 años, de las cuales 244 eran mujeres. El promedio de edad era de 68 años y se han determinado algunos factores de riesgo importantes. ¿Qué es un factor de riesgo? Un factor de riesgo es el que una situación, un evento, la exposición a algo o el estar en contacto con algo pueda determinar que uno tenga más probabilidad o más posibilidad de desarrollar una enfermedad. Eso es un factor de riesgo. Entonces, en todas las enfermedades los factores de riesgo son distintos. Hay como que factores de riesgo comunes, ¿como cuáles? Si bebemos mucho, la bebida en todas las enfermedades es un factor de riesgo. Si alteramos nuestro sueño, la alteración del sueño en muchas enfermedades es un factor de riesgo. El consumo, obviamente, de sustancias tóxicas como las drogas, inclusive el tabaco, inclusive el azúcar, es decir, hay una serie de distintos factores para cada enfermedad. En el caso del Alzheimer y en este estudio, no del Alzheimer, sino de riesgos de deterioro cognitivo en adultos mayores, se encontró como factores de riesgo en esta población de 222 personas, de las cuales la mitad fueron mujeres. Se encontró factores como el haber sufrido ataques de embolia, por tanto la embolia, la presentación de una situación anómala en el funcionamiento del cerebro sería un factor de riesgo para el deterioro cognitivo. También ser mujer, aparentemente las mujeres enfrentan un mayor riesgo de desarrollar deterioro cognitivo frente a la población masculina. Interesante el dato que todavía se sigue estudiando. El pertenecer a un nivel socioeconómico regular, por tanto, el tener ciertas carencias podrían también ser factores de riesgo para el deterioro cognitivo. Y antecedentes de diabetes. De hecho, hoy en día se sabe que uno de los factores de riesgo más importantes para manifestar la enfermedad de Alzheimer y otras demencias es la diabetes. Por tanto, se debe tener cuidado con esta enfermedad. Varios de estos factores van a poder ser sujetos a medidas de prevención que entonces nos permitan mejorar la calidad de vida de las personas y tratar de evitar la presentación de deterioro cognitivo. Mientras más tarde arranque el deterioro cognitivo en una persona, mejor va a ser su proyección de vida futura. Por tanto, deberemos tomar las acciones pertinentes para evitar la presentación de los primeros síntomas, y el estudio nos muestra que sí es posible prevenirse algunos de estos factores de riesgo. El que tal vez nunca vamos a poder prevenir es el ser mujer, ¿cierto? Uno no decide cómo nace, entonces nadie va a poder evitar nacer mujer, digamos, ¿no? Pero aunque en la ciencia se planifica que en las próximas generaciones una película como Gattaca, que no sé si la vieron, va a poder ser realidad, es decir, va a haber una programación genética que a futuro, estamos hablando todavía de ciencia ficción, pero que creo que en varios pocos años va a ser una realidad. Si las parejas van a poder determinar qué quieren tener, ¿cierto? De qué sexo va a ser su hijo y qué condiciones, el color de ojos, las habilidades, el poder neutralizar el desarrollo de enfermedades congénitas, por ejemplo. El avance ahora es notorio en torno a eso, ¿cierto? Antes los nacimientos estaban en relación a mucho rezo y mucha fe de que cuando naciera no tuviera nada, ¿cierto? Y entonces no podíamos prever
un síndrome de Down, no podíamos prever un labio leporino, no podíamos prever un hermafroditismo, y sin embargo las tres cosas que acabo de mencionarles son situaciones que hoy podrían sí ser evitadas. El otro día vi un artículo que me llamó mucho la atención que decía el síndrome de Down, una especie de extinción. Y cuando leí todo el artículo decía que en los años siguientes cada vez menos niños con síndrome de Down nacerán, porque cada vez más en los países y a más temprana edad de gestación se podrá detectar que el niño tiene la condición de Down y la familia, los padres podrán hacer uso de un derecho que supone la interrupción del embarazo por razones médicas. Entonces, hasta hace un poquito tiempo, nuestros hijos nacían y nosotros teníamos que rogar y estar cruzados todos los dedos de las manos, de los pies y de todo el mundo en la casa para que no fuera un síndrome de Down. Hoy en día, la ecografía para verificar si el niño tiene alguna anomalía de este tipo se hace a los 4 meses. Entonces, a los 4 meses se hace una ecografía, un estudio y se determina si ese bebé tiene una anomalía cromosómica como es el síndrome de Down, y a los 4 meses los padres pueden tomar una decisión, ¿cierto? Entonces, por eso es que el síndrome de Down se piensa va a ser una especie de extinción, ¿cierto? Bien, esto solamente como una marcación de cosas importantes que están saliendo de muchas de estas investigaciones. Con eso terminaríamos. América Latina, hay mucho más que ustedes pueden ver, hay mucho más que ustedes pueden revisar para interesarse en estos temas, pero hemos elegido 5 países bastante desarrollados en torno a la investigación del adulto mayor. Verán que hay un continuo, hay como un tema recurrente en todos ellos, y este es deterioro cognitivo y demencias, deterioro cognitivo y trastornos demenciales, deterioro cognitivo y enfermedades neurodegenerativas. No buscamos las enfermedades neurodegenerativas para hacerles esta presentación. Buscamos estudios sobre poblaciones adultas mayores, y la mayoría de las poblaciones, los estudios utilizados en estas poblaciones están dirigiendo su atención a poder hacer algo para evitar el deterioro cognitivo en estas personas. Bien, con eso terminaríamos esta clase. Nos tomamos 5 minutitos y empezamos con pruebas que hoy debemos avanzar 2 temas de pruebas de neuropsicología.